Si hay algo que sorprende de la votación de hace 7 días es que un bloque orgánico y disciplinado como el de UNES haga gala de un desconocimiento de la praxis legislativa e intente escudar las consecuencias de sus actos en una alegoría argumentativa que no termina de empatar con la realidad. Al menos los protagonistas de esa acción que entre la militancia se reconoce como fallo no logran puesta que se compadezca con lo que de la boca para afuera han dicho que es su postura. Por eso hoy vamos a conversar con la abogada Marcela Guiñaga, presidenta de UNES, sobre el objetivo de la postura legislativa y las acciones que van a tomar hacia adelante en relación a la reforma tributaria. Abogada, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un saludo a los televidentes. Hablemos de la postura y no del postureo. UNES se proclama opositor al régimen y contrario a la orilla política por donde camina el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, el régimen toma medidas económicas de corte fiscalista como las que en su momento implementó el gobierno del cual usted formó parte y lo hace con un respaldo indirecto de UNES. Ese apoyo, porque terminó siendo un apoyo la abstención del bloque, ¿responde a un cálculo, a un acuerdo o de verdad creyeron en la asamblea que estaban haciendo algo que en realidad no pasaba? Bueno, es importante precisar, Lenin, primero que esta ley es la ley del señor Lasso. Es el señor Lasso el que fue a una notaría y dijo que no iba a subir los impuestos. Es el señor Lasso quien ha incumplido sus ofertas de campaña a su electorado. Es él el que remite el proyecto de ley. Y finalmente es él, con una triquiñuela por parte de una certificación del secretario de la Asamblea en complicidad con la señora Yori, con quien decidió gobernar, recuerde usted, cuando le dieron la mayoría para elegirla como presidenta, es quienes certifican que el proyecto pasó por el Ministerio de la Ley. Yo quiero precisar algo que es muy importante. Yo soy la presidenta de Revolución Ciudadana, alianza con UNES, que es otra fuerza política, también Centro Democrático, pero adicionalmente a esto sí es importante decir que nuestra organización política, nuestros legisladores coherentes y con absoluta solvencia moral, votaron en contra del proyecto de ley, tanto en la mesa como en el Pleno. Por lo tanto, por eso digo que hay una triquiñuela legal cuando buscan una certificación de que pasó por el Ministerio de la Ley. Adicionalmente a esto, es importante que usted sepa que pactos no hay. ¿Cómo podría haber pactos con alguien que hace que menos de un mes nos dijo golpistas, parte del triunvirato, que éramos los responsables de la crisis carcelaria donde se encuentran nuestros rehenes políticos, querido Lenin? Por lo tanto, pacto no existe. Ahora, sí, es la ley de Lasso y es la ley que él dijo que no iba a pasar porque él dijo en campaña que no iba a subir impuestos, los está subiendo. Pero ustedes finalmente la terminan viabilizando, porque a la hora de votar, sí, votan en contra de la aprobación del informe de mayoría. Proponen un informe de minoría que no obtiene los votos. Pero a la hora de votar por el archivo de la ley, se abstienen. ¿Por qué? Bueno, mire, yo quiero en primer lugar decirle que nosotros presentamos una opción al país. Y la opción al país es entendiendo que luego de pospandemia se requiere tributaria, una reforma tributaria que no golpea a la clase media, una reforma tributaria que no golpea a los profesionales independientes o a los en relación de dependencia, pero adicionalmente ese que le dé un oxígeno al Estado. UNES, si hubiera votado en contra, seguramente, no hubiera presentado un proyecto de minoría. Los titulares de los medios de comunicación hubieran sido una vez más la Asamblea obstruyendo al Ejecutivo. UNES lo que hizo, efectivamente, luego de negar el informe de mayoría, que ahora algunos se han inventado, que los informes no tienen el contenido de la ley. Yo fui legisladora 8 años, por lo tanto quiero decirle que los contenidos de los informes tienen los textos legislativos. Y como fue legisladora 8 años, sabe también que para que una ley muera, tiene que ser archivada. A ver, hay dos cambios importantes. Primero, la norma constitucional les dice que los económicos se aprueban o se niegan. No dicen se archivan. Esa reforma fue incluida en ese entonces con la ponente de Alianza País, Jimena Peña, si no recuerdo, en la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde se incluyó el archivo. Si UNES podría tener alguna responsabilidad, que desde mi punto de vista no lo tiene, porque aquí no se cuestiona la forma como votó Pachacuti, la forma como votó el Partido Social Cristiano, que emociona el informe de minoría y se abstiene. Y luego nos hacen responsables. Pero sí quiero decir que UNES lo que hizo puede ser, en un momento de ingenuidad, una vez que había apoyado ya la negativa del informe de ley. El legislador Jorge Avedrabo del Partido Social Cristiano señala que ustedes sí sabían lo que estaban haciendo y que no fue ingenuidad al abstenerse en la votación por el archivo de la ley. Una ley que, como decía hace un momento, no estaba muerta y por eso se continuaba mocionando y se la seguía votando. Y quiero invitarla a que lo escuchemos. Y en tercera ocasión se pidió el archivo y la negación de la ley, del proyecto de ley en general.
Entonces, en ese momento, claro, hubo el apoyo de la bancada del Partido Social Cristiano y Aliados, y el que definió en ese momento, la responsabilidad en ese momento fue de la bancada de gobierno, que es el BAN, y la bancada de UNES en ese momento. Ellos definieron con una abstención que entre por el Ministerio de la Ley, que se meta la mano al bolsillo a la clase media y a la clase pobre del país. Ese pacto hay que ver. Ellos sabían lo que hacían. Aquí hay que decir las cosas como son y hay que decirlos de frente. Ellos sabían lo que hacían. Cuidado, se caiga en el tema de separación de poderes. Cuidado, vayamos con el tema de justicia. Cuidado, vayamos a caer en temas que se meta la mano a la justicia, porque eso realmente sería grave para la institucionalidad del país. Abogada, ¿cuáles eran las diferencias? Porque usted hace un momento lo dijo y es correcto, que ustedes presentaron una alternativa. Diferencias entre el proyecto del gobierno y las modificaciones que ustedes propusieron en este informe de minoría, porque también estaban planteando un incremento de impuestos. Y lo que parecería que se denota aquí es que no se oponen como argumentan a diario en el discurso político a ellos, porque igual es como que la misma línea, ¿no? El gobierno propone alza de impuestos, ustedes también lo estaban proponiendo, o no va por ese lado. No va por ese lado. En primer lugar, quiero decirle que nosotros somos una oposición legal, constitucional, democrática al gobierno del señor Lasso, así lo hemos hecho, así nos hemos pronunciado. Lo segundo, con absoluta claridad, en el informe de minoría le damos alternativas al gobierno de cómo recaudar aproximadamente más de 2.500 millones de dólares en una lógica de entender que hoy la economía está en recesión en el Ecuador y que necesitamos generar empleo. ¿Qué es lo que se propone? Primero, que se elimine el impuesto de ese 2% a las ventas que hoy afectan a nuestros comerciantes. Lo segundo, que no se mueva la base imponible del impuesto a la renta, de manera que no se golpee a la clase media, trabajadora, profesional, pero que sí se le cobre impuestos a esos 300 grupos económicos, que cuando usted y yo y muchísimos estábamos encerrados, eran los que estaban teniendo ganancias extraordinarias en plena pandemia. Eso es lo que propuso la bancada de UNES. Pero mire usted, el Partido Social Cristiano, que es histórico... ¿Y cuánto se recaudaba con esta propuesta que ustedes más o menos 2.500 millones de dólares, y sé que luchaba más de lo que proponía el gobierno, pero adicionalmente a eso también lo que dábamos opción con claridad de que se luche contra la evasión y la elusión tributaria. Y me iba a decir algo sobre el Partido Social Cristiano. Sí, iba a completar la idea. El Partido Social Cristiano, que es el gran bailarín del juego democrático, hoy pretende hacernos responsable de que la ley pasó por el ministerio. Es decir, una vez que hay una certificación, insisto, de complicidad. Invito al Partido Social Cristiano en estos días. Vamos a ver cuál va a ser su posición en el caso Pandora Papers y en esta investigación periodística de la cual está siendo aludido el presidente de la República. Ahora, usted dice, nosotros no tenemos ningún acuerdo con el gobierno. Pero en mayo sí lo tenían cuando se iban a designar las autoridades legislativas. Y lo tenían con el gobierno al cual hoy se oponen y con los bailarines de la política, como usted los califica. Bueno, mire, en mayo nosotros tratamos de darle... Es el arte de lo imposible, ¿no? Mire, nosotros en mayo tratamos de darle la posibilidad de gobernabilidad al gobierno nacional, porque recuerde usted que lo que hoy tenemos en la Asamblea es el resultado de la reforma al Código de la Democracia, que lo hicieron con dedicatoria a la cabeza del señor Verde Soto. Pero más allá de eso, lo que sí tratamos de darles una suerte de habilidad en su momento. Era un acuerdo puntual para la elección de las autoridades de la Asamblea Nacional. Posteriormente a eso, usted vio que el gobierno nacional decidió, por la coyuntura, por la presión mediática, por la cultura de odio, gobernar con Pachacuti. Hágase cargo ahora mismo el gobierno nacional. ¿No se puede retomar ese acuerdo, le pregunto? Miren, en estas condiciones es un poco complicado. ¿Cómo tomamos un acuerdo cuando el señor Lasso no respeta a la oposición, nos agrede, nos insulta, cuando nosotros tenemos rehenes políticos que son, y de esa manera somos extorsionados también? ¿Qué necesitarían entonces, abogada? ¿Qué le pedirían ustedes abiertamente al gobierno para darle esa gobernabilidad a la que hacían referencia en abril y en mayo? Y el propio Rafael Correa decía, vamos a darle gobernabilidad. Mire, yo creo que el gobierno nacional debería hacer un diálogo con las fuerzas políticas público, transparente, donde se pongan los temas de coyuntura y los temas más importantes que le interesan a los ciudadanos. Temas relacionados a la inseguridad, cómo se lucha contra ella, cómo generamos empleo, cómo hoy nuestros emprendedores pueden acceder a créditos, esos créditos que ofreció, que dijo que a partir del 1 de diciembre ya estaban en vigencia, a 30 años plazos, al 1%, es otra de las promesas incumplidas. ¿Estarían dispuestos ustedes si a alguien tiene que responder por esta ley, estimado Lenin, es el gobierno del señor Lasso. Es él quien le mintió a su electorado, es él
quien ahora mismo ha incumplido sus ofertas de campaña. Pero sí estarían ustedes dispuestos a sentarse a ese diálogo que usted propone y que suena bastante lógico, hablar sobre los grandes intereses Mire, si de el la nación. señor Lasso baja los insultos y deja de llamar a la oposición golpistas, por supuesto, y en mi calidad de presidenta de Revolución Ciudadana estaré sentada en la mesa de diálogo por el bien de los ecuatorianos. No es que estarían ustedes, no es que condicionan ustedes cualquier posibilidad de diálogo a una comisión de la verdad, a un salvoconducto para que María de los Ángeles Duarte pueda salir de la embajada argentina o a la prelibertad de Jorge Glass, por ejemplo. Mira, en el caso del señor Jorge Glass tiene derecho a la prelibertad desde hace más de un año y lamentablemente los jueces no han dado paso. Esos son temas que no están en el ámbito del Ejecutivo, por lo tanto, ¿qué acuerdo podríamos llegar? Eso está dentro del ámbito de la función judicial. En el caso de la señora María Duarte, digamos, hoy debo recordarle que el embajador en Argentina es el padre del señor Monge. Por lo tanto, esperamos que él lo que tenga es reciprocidad con un gobierno que le ha dado la mano aceptando al embajador que hoy ha sido nombrado. Yo creo que en ese ámbito es claro que esperamos que la justicia, las medidas cautelares que le han dado a Jorge Glass, porque él es un privado de libertad que está condenado por estar en esas cárceles, en esos centros de tortura, está condenado a muerte prácticamente. Lo que esperamos es que el gobierno sea responsable de la seguridad del ex vicepresidente de la República. ¿Y la Comisión de la Verdad? Mira, el tema de la Comisión de la Verdad creo que le haría bien al Ecuador porque son comisiones que no revisan fallos, no tienen posibilidad de dejar insubsistentes sentencias, pero sí con claridad, donde la justicia se denote, se investigue que ha sido usado para perseguir a los adversarios políticos. Abogada, Samantha Mora tiene también algunas preguntas para usted. Adelante, Samantha. Marcela, ¿cómo está? Buenos días. Usted tiene experiencia legislativa y sabe que en temas tributarios la iniciativa le corresponde exclusivamente al presidente de la República. Bajo esa premisa constitucional, poco o nada es lo que pueden hacer los asambleístas de UNES. Bueno, mire cómo es el doble discurso, ¿no? En el periodo pasado, el ex legislador Villamar de la bancada de Creo presentó la derogatoria al impuesto verde que se cobraba por los temas de contaminación de los vehículos. Ese mismo legislador de la bancada de Creo justificó que había pasado por el Ministerio de Ley siendo un tema tributario y fue aprobado por la Asamblea Nacional, por supuesto, en ese contexto. Hoy se trata de alegar que no se puede. Desde mi punto de vista constitucional es posible que hoy las diferentes fuerzas políticas, inclusive la bancada de UNES, puedan presentar un proyecto de derogatoria a la ley que ha entrado, insisto, lamentablemente por una certificación espuria, ha entrado en vigencia con complicidad de Pachacútec a la cabeza de la señora Llori. Incluso desde la militancia de UNES se criticó la postura legislativa del último viernes y aunque la ley fue propuesta por el gobierno, resulta que su abstención la terminó viabilizando. Le pregunto, ¿esto lo convierte en corresponsables del incremento de impuestos que tendrá la ciudadanía? No, aquí el responsable es el señor Lasso. La ley es de Lasso, Lasso la promulgó, la sancionó y hoy es ley del país. Por lo tanto, nosotros rechazamos cualquier tipo de responsabilidad. Solo el odio los motivó a ciertas organizaciones políticas para no apoyar el informe de minoría, donde le dábamos una salida también al gobierno nacional para que después no seamos acusados de golpistas, obstruccionistas y de paso miembros de un supuesto triunvirato. Gracias, Marcela. Lenin, tú continúas. Gracias, Ami. Abogada, el tratamiento del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre los Pandora Papers quedó para el próximo 7 de diciembre. El bloque de UNES estaba apuntando hacia la destitución del presidente. ¿Se mantienen en esa postura, en ese plan? Bueno, el bloque de UNES puso también entre una de las recomendaciones el hecho mismo de que se aplique el artículo 130 de la Constitución relacionado a la posibilidad de un juicio político contra el primer mandatario. Sin duda alguna, informe de ser aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional lleva adelante el trámite recién del que estamos diciendo debe ser investigado el presidente de la República por el supuesto incumplimiento, y digo supuesto porque así tendrá que determinarlo las autoridades judiciales, de evasión, testaferrismo y entre esos también ocultamiento de bienes en paraísos fiscales, que en este país es ley y fue aprobada por consulta popular. Es decir, ustedes consideran que si se llega a demostrar todo eso, pues Así es. Guillermo. El presidente habría incumplido no solamente con la ley, sino con el mandato popular. Y le habría una vez más metido a su electorado de que falseó la verdad para ser candidato de la República. ¿Por qué el bloque de UNES
le salva la vida a Egner Recalde cuando están las denuncias, están los testimonios de que hay audios donde se escucha claramente, incluso al propio legislador decir que tienen que dar aportes? Mire, yo soy una absoluta convencida del debido proceso y de lo que nosotros tenemos el informe de nuestra legisladora en esa comisión, la legisladora González. Ella nos manifestó efectivamente que no hay los medios probatorios que acusen o demuestren que este legislador tiene algún incumplimiento en sus funciones. No hay coima con factura, abogada. Bueno, no, las pruebas no han sido debidamente justificadas dentro del periodo del legislador. Entiendo que una de ellas fue antes, en periodo de campaña, es decir, cuando ni siquiera tenía el cargo este legislador que hoy está en funciones. Por lo tanto, nosotros, respetuosos del debido proceso, lo que hemos hecho es no prestarnos a la persecución de la cual hemos sido víctimas simplemente por defender los intereses de las grandes mayorías. Y ya cuentan con un voto más en el bloque, ¿no? Bueno, nosotros no es parte de nuestro bloque, no tenemos ningún acuerdo con el señor Egner. Una última cosa, abogada Aguiñaga. Ley de inversiones, reforma laboral, que son los próximos proyectos que se anuncia por parte del Ejecutivo, que se van a remitir a la Asamblea. ¿Cuál va a ser la postura de ustedes ante aquello? Bueno, esperemos que lleguen los textos, que hayan las propuestas. Ojalá el Gobierno Nacional escuche lo que el pueblo ecuatoriano está pidiendo. Y lo segundo, nosotros tenemos líneas rojas que en el ámbito laboral evidentemente no vamos a cruzar. Dígame un par. Una de ellas, por ejemplo, ir hacia una forma de precarización, sí que esto quiera decir que hagamos normas modernas, laborales, que atiendan hoy a ese segmento de la población entre 15 y 35 años, donde está la tasa más alta de desempleo. Creo que es hora también de dar una mirada y un salto innovador a las reglas laborales, sin que esto quiera decir prestarse para dar paso a renunciar a los derechos de... Nadie quiere la precarización laboral, sin duda. Así es. Marcela Aguiñaga, presidenta de Revolución Ciudadana, gracias por acompañarnos hoy aquí. A ti, Lenín, buen día. Son las 7 de la mañana.